Bueno, bueno, a ver. El paciente pasó por el triage, la enfermería. A ver, Hortensio Jiménez voy a llamar. Paciente con diabetes, de 9 años de evolución, 39 años, que viene por una lesión en los pies. A ver, no lo vea yo. Hola. Hortensio Jiménez, Sí, por acá, favor. acá, ahí voy. Escuché, permiso. Bueno, hola Hortensio, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Bueno, acá ya tengo unos datos, me pasó enfermería, tenés 39 años, diabetes del año 2016, usas insulina 10 y 10, y tuviste el último control en el 2023, aparentemente. Bueno, a ver, Sí, a ver, hace un montón que no se ¿usted, controla. usted quién es? Yo soy la esposa, Ah, yo soy la esposa. Un gusto, gracias por atendernos. 10 horas esperando, pero bueno, gracias. Eh, Mirá, años que no se controla. Y hace un mes se raspó con un zapato nuevo hace y un mes, sí, hace un ¿qué mes o pasó? más, ¿no? Y él me decía que no le dolía, que no pasaba nada. Yo insistí, ¿eh? Y nada, nada. Y ahora hace 3 días que le vi, mirá cómo lo tiene. Y lo convencí, le dije, o venís, o yo, no sé. Ok, sí, Lo que veo que, pasa es que como no le duele, no le molesta, no le importa. veo que está caliente, y ¿tuvo dolor, Hortensio? ¿Tuvo dolor? No, ¿Dolor no fiebre? no tuve tampoco. Bueno, sí, evidentemente hay una lesión en el pie, que, bueno, me voy a comunicar con la unidad de pie diabético, ¿sí? Que creo que están haciendo el cambio de guardia en este momento, que esperen un ratito, ¿sí? Eh, ¿Esperamos acá o querés que lo acostamos? No sé. A ver, sí, lo podemos pasar a la camilla, lo podemos pasar a la camilla, así me voy comunicando con la unidad de pie, y, bueno, sí, está listo para cuando venga la doctora, ¿sí? Nos puede ayudar alguien porque está difícil. Ahí está más cómodo. Hola, hola, con la unidad de pie diabético. Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo? Estamos retirando la guardia. Escuchame, tengo un paciente que acaba de ingresar con una lesión en el pie, tiene diabetes, y quería que lo veas para ver si lo internamos o le doy un tratamiento ambulatorio, ¿sí? ¿Te podés acercar? Dale, muchas gracias. Hola, ¿Qué hola. tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me estaba justo yendo de la guardia, pero bueno, está lleno de gente. Mira, te comento un paciente con diabetes, se lastimó hace 30 días y hace 3 días la lesión empeoró, que decidió consultar. Está caliente, que me parece que está infectada, pero bueno, quería que lo veas. Bueno, tiene una lesión en el cálux del pie izquierdo, que parece infectada con una colección. Tiene pulso pedio positivo, pulso tibial posterior también es positivo. ¿Tiene neuropatía, Rubén? Uy, perdón, cierto, hice el curso y mira, la verdad que no lo valoré. Le hago la prueba de sensibilidad, ¿sí? Y aguantame un poquito. Hortensio, ¿me vas a responder? Te voy a hacer una prueba de sensibilidad para ver cómo sentís, si tenés un poquito de neuropatía. Primero te voy a tocar en la mano, ¿sí? Si sentís que te toco, me tenés que decir que sí. Si no sentís nada, me decís que no, ¿sí? Voy en la mano primero. ¿Sentís ahí? Sí, ahí siento. Perfecto. Ahora lo voy a hacer lo mismo en los pies. ¿Sentís? No, no siento. ¿Sentís? No, ¿Sentís? no, ¿Sentís? no. Perfecto. Sí, Gaby, la verdad que 2 puntos negativos. Tiene pérdida de la sensibilidad protectora, que
Hortensio, la prueba dio que está alterada. Esto seguramente fue por el motivo que no sentiste dolor cuando te lastimaste, ¿sí? Un poquito de neuropatía, que bueno, no pasa nada, que Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerle, ya que tiene una colección, una punción por piel sana y después de eso llamamos a la traumatóloga para que lo evalúe porque hay que drenarlo, evaluar si tiene osteomielitis y probablemente ver si hay que tomar otro tipo de cultivo. Pero en principio vamos a hacer una punción por piel sana. ¿Me pasa las cosas, Rubén? Bueno, me voy a poner primero guantes estériles. Habitualmente se hace primero una limpieza sucia, que es con una gasa y con Pervinox. Después nos ponemos los guantes estériles y hacemos una limpieza limpia te de parece la zona. cloricilina, que Bueno, si tenemos lo que tengamos, tenemos clorexidina, le ponemos clorexidina. Bueno, se limpia toda la zona donde vamos a hacer la punción y se entra por piel sana. Ahí me va a pasar Rubén la agujita y la jeringa. A veces, habitualmente, lo que se puede hacer es cargarlo con un poquito de solución fisiológica antes de hacer la punción. ¿cuánto? La otra vez le hice, le puse como 5 centímetros de fisio. No, 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 se pone como mucho entre 1 mililitro y medio mililitro para que no se diluya la muestra. Disculpen, les ofrezco un campo estéril. Sí, por favor. Gracias, Lu. Bueno, y entramos por piel sana. Te vino todo amarillento esta vez. Bueno, este es más o menos el contenido que pudimos sacar. Lo vamos a mandar para hacer un cultivo para gérmenes comunes. Habitualmente va en la jeringa con un poco de solución fisiológica y si tenemos el laboratorio lo mandamos cerca, ¿sí? Y ahora lo ideal sería que lo vea la traumatóloga para evaluar si hay que hacer un drenaje. Sí, sí, llamé al servicio de traumatología, infecto, y ya le hicieron un laboratorio y radiografía del pie, que bueno, estoy esperando que llegue la traumatóloga, sí. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola a todos. Mm, este pie se ve bastante complejo. Vengo recién de quirófano, otra urgencia. Está llenísimo. Hasta mañana a las 6 de la mañana no tenemos quirófano. Pero las características que tiene este pie, claramente un ataque diabético, y ya estamos viendo que está haciendo un compartimental, esto va a terminar afectando todo el pie. Por lo menos hagamos una incisión de descarga para descomprimir transitoriamente hasta que podamos hacer una buena limpieza y veamos también si llega hasta el hueso para ver si no tiene osteomielitis. Sí, recién del servicio de diabetes vino, comentó lo mismo que vos, que tiene una colección, Bien. tomó una muestra de difusión de piel sana, pero dijo que igual que vos que había que drenarlo, que Bien. estaba haciendo un compartimental. ¿Los pulsos bien? Los pulsos positivos, sí, los pulsos positivos, lo que tiene alterado es la sensibilidad protectora. No siente nada, por eso tuvo 30 días con la lesión y no se dio cuenta. Perfecto, bueno, habían ya hecho una limpieza, ¿no? Sí, El paciente, vamos a volver a hacer una segunda limpieza y poner los campitos estériles. Perfecto. Coloco los guantes estériles para tratar de hacerlo con la mejor antisepsia posible. Bien. Les voy a pedir una gasita con clorexidina. Si tenemos a mano. sí. Perfecto. Bien. Ah, la doctora también usó cloricilina recién para hacer la curación. Perfecto, sí, Yo un usaba- antiséptico, puede ser Pervinox. Lo importante es que hagamos una limpieza en sucio y después volvamos a limpiar, siempre asegurándonos de que quede bien desde el centro hasta la periferia para no arrastrar la suciedad del paciente. Perfecto. Y vamos a generarle un agujerito ahí. Muy bien. Bueno, ahora con un bisturí, si tenemos, Ok.
Perfecto. Gracias. Y voy a pedir una gasita porque probablemente, acá tengo una. ¿Vos qué bisturí usás así para cuando haces estas incisiones? Tratamos de que carne? sea el más pequeño posible, pero el que esté disponible. Lo que sí hay que tener mucho cuidado porque corta bastante y podemos ir hasta planos muy profundos. No olvidemos que en lo que es las extremidades, piel, tendones, paquete neurovascular, está todo ahí nomás. Entonces podemos llegar a dañar estructuras que no queremos. Ok. Entonces es solo piel y que drene la colección, que si está a presión va a salir directamente. ¿Tengo una vasita más? Bien. Bueno, parece que la zona, siempre vamos en la zona que más fluctúa, parece que la zona que más fluctúa es acá la central, y es donde vemos que tienen mayor sufrimiento de piel. Y también estamos lejos de lo que son los vasos. ¿Mm? Vamos a hacer una pequeña incisión. Ahí. Ahí ¿Te está. paso materiales? Sí, tenemos una mano izquierda. Ahí está viniendo. Si generamos un poquito de presión, vamos a ver que en el fondo tenemos contenido que yo estoy viendo. Qué olor, qué Sí, fétido. fetidez, un olor fétido que vino cuando descomprimimos. Y ahí está el contenido purulento, que está medio organizado, ¿eh? Está todavía no llegamos. Ahí está saliendo, estaba un poco organizado el contenido. Uy, Uy, claramente uy. estaba a presión el contenido, y si vamos con esta manita izquierda que usamos, lo podemos usar con sonda, tiene un borde romo y estoy tocando el hueso en el fondo de la herida. Así que ¿Estás probablemente, tocando hueso? ¿Eso qué sí, quiere se decir? siente una superficie rugosa, dura, ¿sí? Uy, Entonces nos quiere justo vino decir, Nati. Nati, la ella nos va a infectóloga. saber Estaba decir, cenando justo, hola, sí, ¿cómo están? Estaba cenando y justo recibí la llamada, pero ya miré bien, los resultados del laboratorio y las imágenes por el sistema, ¿sí? La bien, radiografía es normal, la verdad que no evidencia osteomielitis hasta el momento, y el laboratorio tiene parámetros de inflamación aumentados, un litro aumentada de 70, una PCR de 30 y glóbulos blancos de 9.000. Así que bueno, ¿qué pasó? Cuéntenme, porque... tiene una colección que estaba, tiene una Te colección. cuento de un paciente que hace 30 días se lastimó los pies, pero hace 3 días empeoró, se puso una tumoración, estaba caliente, no hizo fiebre, no tiene dolor. Gabriela del servicio de diabetes le hizo una punción de piel sana, antes de iniciar antibiótico dijo tomemos una muestra, y desde el servicio de traumato acaba de realizar un drenaje, ¿sí? Porque comentó que tenía un ataque de pie, y bueno, y tocó hueso, con la pinza metálica tocó hueso, todo lo realizamos con estéril y bueno, estamos esperando. Bárbaro. ¿Y puede ser que sea que el paciente tiene una placa normal y tenga osteomielitis igual? Sí, eso puede ser. ¿Hace cuánto que tiene la lesión el paciente? 30 días. 30 días. Sí, eso puede ser, ¿sí? Porque muchas veces de inicio la placa puede estar negativa y eso no significa que no tenga la osteomielitis. Si la placa es negativa y la sospecha es alta, lo que hacen es repetir la imagen, realmente una espera unos 14 días para repetir la imagen. Sí, pero en este paciente, me están comentando con el tipo de lesión, con la clínica, con el laboratorio que tiene aumento de las parámetros de inflamación, y con con la prueba de sonda ósea positiva, tenemos es altamente sugestivo de tener osteomielitis. Además de tener una piel y partes blandas, como me habían comentado, que parece estar moderada. Yo justo estuve utilizando la aplicación, ¿sí? La aplicación, por la aplicación, ¿sí? Que todos conocen, la app, ¿sí? De comunicación de biótico, y medio Instituto Público. Esto indica que el paciente hay que internarlo, y es muy importante eso. Perfecto. Y también nos va a servir, déjenmelo en ayuno ya, y tomo unas buenas muestras en quirófano estéril para hacer el tratamiento antibiótico definitivo, y si ya con la prueba de hueso, después podemos tomar una muestra por piel sana de hueso, si sospechamos osteomielitis, pues el tratamiento tiene que ser más prolongado luego. Sí, es muy importante escuchar más cerca del es muy importante justamente tomar una muestra ósea, ¿sí? Es muy importante tomar una muestra ósea, justamente como dijo Virginia recién, para poder tratar la osteomielitis en el evento es prolongado. Vamos a comentar. Bueno, perfecto, entonces lo tengo que internar. Yo lo estaba por dar en la parte del alta, que siga un tratamiento ambulatorio, pero por lo que me decís, tocamos hueso, un Salerian 18 puntos, que bueno, un interno, y le voy a poner un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Me van a escribir la historia clínica, ¿no? Bueno, bueno, listo, Hortensio, que bueno, lo que te dijeron, lo que escuchaste, que bueno. Muy bien, gracias.
vamos a empezar con la presentación. Iniciamos con esta obra, digamos, de lo que sucede en las guardias, en los hospitales, ¿no? De algo tan común que es el pie diabético, que cada vez más frecuente. Bueno, dejo la presentación y posteriormente vamos a discutir el caso, ¿sí? Con la audiencia y con la... Bueno, buenas noches a todos. Ya han visto de qué se trata la reunión de hoy, que está titulada Manejo Integral del Pie Diabético, discusión de casos clínicos desde la osteomelitis al ataque del pie diabético, Foot Attack. Bueno, voy a presentar a los disertantes actores que ya hemos visto. El doctor Rubén Saural, que va a coordinar la reunión de hoy, es magíster en diabetes, diplomado en cicatrización de heridas, especialista en medicina interna y nutrición, coordinador del Comité del Pie Diabético de la SAR, delegado por Argentina de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético ALAPID, staff del Hospital de Día de Pie Diabético del municipio Malvinas, Argentina. A la doctora Natalia Bello, la doctora es médica especialista en clínica médica e infectología del equipo multidisciplinario de pie diabético, división infectología del Hospital de Clínicas José de San Martín, UBA, secretaria de la Comisión de Osteoarticulares SADI, Comisión de Heridas de Diabetes de AYACH y miembro del DFUT. A la doctora Virginia Castruni, médica asociada del sector pie y tobillo del Hospital Italiano de Buenos Aires, coordinadora del curso bianual SAMESIP, diplomada de pie diabético, miembro certificada de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. A la doctora Gabriela Carro, que es especialista en medicina interna, magíster en diabetes, diplomada en cicatrización de heridas, diplomada en diabetes. Y a la doctora Lucía Poggio, que es médica especialista en medicina interna y geriatra, especializada en diabetes, coordinadora del Comité de Simulación Clínica de la Sociedad Argentina de Diabetes, y es médica de planta del Servicio de Clínica Médica del Hospital Juan Antonio Fernández. Así que bueno, damos inicio a la discusión acerca de los casos clínicos y debate que bueno, ahora van a comenzar con este equipo multi-interdisciplinario. Muchas gracias por la presentación. Para nosotros todos es un honor estar en la Sociedad Argentina de Diabetes y bueno, que siempre se le dé este lugar a pie diabético, que bueno, al caso lo conocieron, la idea es irlo discutiendo. Tenemos varios expertos, la parte de traumatología, infectología, diabetología, que bueno, los invito a pasar. Vamos a poner un power. Para repasar un poco, ¿no? Un paciente de 39 años de edad, ¿sí? Que tiene diabetes desde los 30 años, diabetes tipo 2 de los 30 años, y que usa INPH, no realiza controles. Esto es algo habitual que estamos viendo en la guardia. Los pacientes que llegan con un pie diabético son pacientes que por ahí no están realizando controles. Y bueno, no tiene otro antecedente, cuando estaba por la lesión nivel pie. ¿Puede ir pasando? Sí, un segundo. Bueno, Gaby, voy a comenzar por vos. O sea, teníamos un paciente con la lesión, los parámetros clínicos de infección. Para decir infección del pie, necesitamos parámetros de laboratorio, imágenes. El diagnóstico de una infección en pie diabético es un diagnóstico clínico, ¿sí? Se hace por la clínica. Eritema, edema, secreción purulenta, mal oliente, pacientes que a veces se quejan de dolor, pero muchas veces no se quejan de dolor por la neuropatía, como mostraba Rubén hoy. Entonces, esos pacientes son pausisintomáticos, o sea, tienen pocos síntomas. Al no hacer fiebre, al no generar dolor y no quejarse demasiado, entonces muchas veces son evaluados en las guardias y son subdiagnosticados, ¿sí? Así que la infección se diagnostica por la clínica. Y en ese momento es que lo ideal es tomar el cultivo y comenzar un tratamiento. Bueno, comento que este caso es real y el caso se eligió un paciente en el momento que se seleccionó para hacer la reunión. El caso es real, ¿sí? Que ahora van a ver lo que estoy mostrando en paralelo, lo recreamos en la simulación, pero el caso es real. Y fue real también la punción de piel sana, toda la metodología se hizo en la vida real y el paciente está actualmente en seguimiento, ¿no? Ahí está la lesión, ¿sí? La lesión del eritema que comentabas y la parte clínica, ¿no? Sí, tal vez lo que faltó fue la evaluación por índice tobillo-brazo, que también solemos hacer, con el cual nos apoyamos para el diagnóstico de
de la enfermedad vascular. Entonces, si el paciente tiene pulso, su índice tobillo-brazo normal, se procede, digamos, como que el paciente no requiere una evaluación más exhaustiva de la parte vascular. Bueno, ahí tienen las personas que nos tienen por Zoom, como está en el caso, ¿no? 72 horas de evolución, que se puso tumefacto caliente, pero la lesión ya tenía 30 días. La siguiente. Nati, con respecto a hablando de infección, ¿no? Hablamos de cómo clasificamos la infección. Acá tenemos un poquito. Martín. Sí. Ahí está la- Sí, sí, sí. Ahí está Gabriela, mientras nos comentás la clasificación de la infección, ahí nos está mostrando una función de piel sana, ¿no? Que es lo que recreamos. Fíjense que esto se hace en la cama del paciente, es muy importante el campo estéril, importante los guantes estériles, ¿no? Ahí tenemos la función de piel sana, que en estos casos se hace para cuando tenemos una colección, ¿no? Que es una de las técnicas. Pero comentame sobre la clasificación. Primero quería decir dos palabras acerca de la toma de muestras, porque es el caso del video de Gaby. Es muy importante, sí, justamente la toma de muestras de nuestros pacientes, porque nos da un diagnóstico etiológico, con lo cual pues, nos permite hacer un tratamiento antibiótico dirigido. De inicio, obviamente, es un tratamiento empírico, no se espera el cultivo para iniciar el tratamiento antibiótico, sí, obviamente eso no, pero sí es muy importante la toma de muestras, la toma del paciente previo al inicio del antibiótico en lo posible, y después el traje quirúrgico, que también lo hacen los traumatólogos preferentemente en quirófano, pero bueno, a veces cuando no es posible se hace en la guardia o en el SAR, ¿sí? Eso con respecto a la toma de muestras. Y con respecto a la clasificación, como charlamos, este paciente en particular, se clasifica por INSA, ¿sí? La infección puede ser leve, moderada, severa, ¿sí? Y uno lo que tiene que buscar primero es la clínica, el diagnóstico es clínico. Entonces uno busca que el paciente tenga los signos clínicos, por lo menos tiene que tener 2 signos clínicos de eritema, edema, tumefacción, dolor, que el dolor generalmente es desproporcionado, normalmente son pacientes con neuropatía que muchas veces no tienen dolor, son muchas veces desproporcionado a la lesión que tienen, muchas veces está acompañado de esta caliente, como dijimos, rojo, por lo menos tener 2 de esos síntomas. Y después es moderada cuando habitualmente nosotros sabemos que tiene una afectación más profunda, ¿sí? Antes leve cuando el eritema es menos de 2 centímetros alrededor de la lesión, y cuando no compromete estructuras más profundas. Es moderada cuando ya compromete tendón, hueso, músculo, ahí cuando compromete el hueso, entonces ahí ya la expresión de moderada es conosteomelitis, puede ser conosil, y es severa cuando aparte de todo lo que hablamos recién, tiene signos de SIRS, como hipotensión, leucocitosis, taquicardia, taquimédica, aumentada, tiene signos de SIRS, esa es una infección severa. Perfecto. Sí, eso fue lo último que la modificación, ¿no? Que Modificación. había que agregarle una O cuando hacemos la clasificación de IPSA, Ujú. tanto en moderado o en severa, hay que colocarle una O si está afectado o no el hueso, ya que la osteomielitis no empeora el pronóstico. Tasa de amputación, tanto lo que es la amputación como de incluso el tiempo de internación, de amputación, incluso de mortalidad. Acá pueden ver en la imagen que la incisión, ¿no? De descarga, no se filmó el momento que se drenó abundante secreción purulenta, prácticamente fue igual a la simulación, porque fue abundante secreción purulenta que aumentaba la compresión, ¿no? El pie estaba todo dermatizado y la colección purulenta que crepitaba, ¿no? Que fue bastante similar. Dicen si puede repetir porque no se escuchó bien. Sí, tengo que levantar la voz porque está... Bueno, volvemos a dijimos la clasificación de la infección. No sé si tenés la diapo, Rubén, a ver si la pasamos por la paso. Adelante. Sí, es pasado así. No, para adelante. Así. A ver. Acá tenemos las placas, ¿no? Para adaptarme tenemos las radiografías que eran totalmente normales en el caso clínico, y tenemos la eritrosegmentación que estaba en 70, la PCR en 30, ¿sí? Estos son 2 marcadores importantes de infección, y los signos vitales estaban normales, y la radiografía de piel normal, ¿no? Siguiente. Siguiente.
Acá también, para mostrar el caso, ahora vamos con seguimos con la discusión. Para mostrar el caso, se utilizó la apps de las clasificaciones de pie. Ahí pueden ver que la apps, para comentarles de manejo, es gratuita su descarga. Lo que valora son 5 tipos de clasificaciones con tipo checklist, ¿sí? Acá tenemos el paciente, paralángica, la antepié, más de 2 aspectos. Siguiente. El índice tobillo brazo era de 1, los pulsos eran positivos, la infección era moderada, el edema unilateral en todo el pie. Siguiente. Tenemos la neuropatía, que el paciente tenía pérdida sensitiva protectora, profundidad llegaba hasta el hueso, ¿sí? Pero no comprometía el talón y menor a 10 centímetros y en estado de inflamatorio. Siguiente. Al final, esto nos dio que una USANA de 18 puntos, que era grado 2 moderado, un SIMBA de 4, un WIFI que tenía poco beneficio de revascularizar, pero con un riesgo de amputación moderada, un Texas 3B y un ITSA moderada con osteomielitis. Siguiente. 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 Acá está. La que cabe para que sea más gráfica. ¿Sabes el micrófono? A ver, ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos, nosotros utilizamos la clasificación del Grupo Internacional de Pie Diabético más ITSA, ¿sí? Que estas son las guías que salieron en 2023. Es la primera vez en 18 años que el Grupo Internacional de Pie Diabético se une con la Sociedad Americana de Infectología para justamente ponerse de acuerdo para clasificar el pie diabético, que se tiene mucha controversia. Dijimos que por lo menos tiene que tener al menos de las siguientes características, que es edema, induración, calor, dolor, eritema, que tiene que ser mayor a 0,5 centímetros, dolor o aumento de sensibilidad local, secreción purulenta, aumento de temperatura, los tejidos friables, necrosis o hueso visible, ¿sí? Lo clasificamos en 1, 2 y 3, dijimos leve cuando tenemos todas estas características. ¿Sí? Y otra cosa importante es que no tenga otro diagnóstico diferencial, como puede ser trombosis, gota, un Charcot, ¿sí? O una fractura, o estasis venosa. Después tenemos el grado 2, el grado 2 que es el leve, dijimos. El grado 3 que es el grado moderado. Cuando tenemos dos de estas características y tenemos que el eritema se extiende más de 2 centímetros y aparte compromete tejidos más profundos, como son tendón, músculo, articulaciones o huesos. Ahí, como aclaró Rubén, es cuando se agrega la O, que es conosteomielitis, puede ser conocido. Y la severa es cuando tenemos todo lo anterior más signos de inflamación, respuesta inflamatoria sistémica, así que se manifiestan, como dijimos recién, en aumento de temperatura, aumento de frecuencia cardíaca, respiratoria, leucocitosis o leucopenia. Y esta es una infografía, ¿sí? Del grupo de Food, donde acá justamente es gráfico de cómo clasificar el pie. ¿Sí? Dijimos leve, moderada, severa, con o sin osteomielitis, ¿sí? Y de acuerdo a eso, la conducta. Los antibióticos en la leve, generalmente pues antibióticos vía oral, que se trata en forma ambulatoria, y en la moderada va a depender un poco de las comorbilidades y del grado de compromiso que tiene que interna. Y la severa obviamente es interna y antibiótico endovenoso. Ahora sí. Ahora sí. Bárbara. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. ¿Escucha? Supongamos que el paciente no tocábamos hueso. No tocamos hueso, infección de piel y partes blandas, ¿sí? Esto, ¿cómo lo manejás? En realidad lo clasificamos, como dijimos recién, con la clasificación de la ITSE, de acuerdo a eso vemos la conducta de que si es leve, podemos dar antibiótico por boca y recitarlo al paciente a las 72 horas para control. Es muy importante, obviamente, no tratar úlceras no infectadas, como dicen las guías, y utilizar antibióticos sistémicos que estén probados, ¿no? Y el antibiótico habitualmente son medicamentos cortos, entre 5 a 7 días para una infección leve, obviamente para 72 horas, como dijimos recién, controlamos el paciente y vemos la evolución. Si tiene buena evolución, nos suspende el antibiótico a los 5 días. Si progresa la infección, hay que reestudiarlo. O continuar el tratamiento antibiótico si la lesión es extensa o con lenta resolución, o también si tiene una enfermedad arterial grave también, ¿sí? Por ejemplo, hay una infección que tengamos una infección moderada, que no toca hueso, parte blanda, infección moderada. ¿Qué esquema antibiótico sugerís o qué haces en el hospital, no? Porque para Argentina, ¿qué es lo que sugerís para antibióticos? Que es una pregunta del Zoom. Sí, la próxima, ¿querés? Porque justo tenemos que en realidad nosotros nos basamos en la epidemiología local. Es muy importante intentar tener muestras, es un poco difícil porque muchas veces de partes blandas, salvo que tenga pus y que se pueda tomar una muestra, es difícil,
pero nosotros nos basamos en las guías argentinas, en la guía de tratamiento de simple patología del diabético del Ministerio de Salud, donde lo que nos dicen es que el tratamiento antibiótico empírico se hace durante 5 a 7 días vía oral y lo que tenemos que cubrir son los cocos positivos, ¿sí? Estreptococo, estafilococos y estafilo aureus beticino resistente, sobre todo en lo que es el centro de Argentina y el norte de Argentina, donde tenemos alta prevalencia, ¿sí? Entonces, el antibiótico empírico sería cotrimoxazol más amoxicilina, que es la primera línea, amoxicilina más doxiciclina, o clindamicina, solo si el resto es disponible o hay alergia. ¿Por qué? Porque hay aumento de incidencia de resistencia a esta Staphylococcus aureus resistente para clindamicina, hasta un 30% inclusive. Y en algunos casos, pero en casos muy específicos, donde uno sabe que no hay estafilometia ahí uno podría usar cefalexina o amoxicilina clavulánica eventualmente. Para infecciones leves. Si son infecciones graves, cualquier internación, ahí lo que requerimos es un antibiótico como Desoxyactar, Omeropen, Carbapenemes, depende un poco de la epidemiología del lugar. Cobertura para cocos positivos como vancomicina, daptomicina, limosavir, si hay falla renal. Perfecto. Virginia, acá estoy mostrando unos videos quería que me comentes junto a Gaby con respecto a cómo uno podría sospechar clínicamente. Bueno, acá estamos viendo una úlcera que está bien en el tip del alus y generalmente se hacen cuando las vemos cuando un calzado no es adecuado y el paciente tiene roce porque está bien en la zona distal del alus. Y cuando viene con esta úlcera, lo primero que tenemos que hacer es limpiar bien esta úlcera, hacer antisepsia, porque si, como vemos en el segundo video, enseguida cuando viene el paciente hacemos la prueba de estilete, como se está haciendo sin limpiar con la úlcera, cualquier infección superficial la vamos a hacer más profunda, entonces es importante un desbridamiento de esta úlcera, una limpieza, y con un elemento romo ir hasta el fondo de la úlcera sin tocar la piel de alrededor, porque si no vamos a estar contaminando con los gérmenes de la piel. Si nosotros sentimos una superficie dura, rugosa, que nos da la sospecha que llegamos al hueso, y esto tiene una alta sospecha, finalmente va acompañado del laboratorio, como teníamos antes, por ejemplo, con un eritro tan alta como teníamos del 70, también nos da, en esos dos factores juntos, una alta sospecha de osteomielitis. Perfecto. Gabriela, tenés 2 artículos. Debe conocer que Gabriela tiene la mayor cantidad de trabajo en pis diabético en Argentina. 2 artículos. Uno fue el estudio tanto de biopsia de hueso y parte blanda, prospectivo, de pis diabético, y el otro con respecto a esto de la osteomielitis, si son todas iguales, ¿no? ¿Qué me puedes comentar de esos 2 trabajos? Sí, con respecto a los aislamientos, tenemos en Argentina y en algunos países, fueron 4 países de Latinoamérica que se estudiaron, con el tipo de cultivo que se hacía habitualmente en el centro, y se aislaron un porcentaje bastante más alto de gram negativos de lo que habitualmente se aísla en otros lugares, como en Europa o en Estados Unidos, con lo cual muchas veces las infecciones que tenemos nosotros en este país tal vez son un poco más graves que las que se ven en el resto de los países donde se hacen el resto de los estudios. Por eso también la combinación de antibióticos al inicio. Nosotros en el hospital damos amoxiclavulánico con trimetoprima sulfa, es lo que más cubre, digamos, los gérmenes que tenemos nosotros. Es importante también saber qué gérmenes tiene cada uno, como decía Nati, y saber si él tiene esa MS o no tiene esa MS, para ver qué antibiótico se da de inicio. Y con respecto a la osteomielitis en el dedo de salchicha, que es eso que mostraba recién, si usted es un paciente con un dedo de salchicha, que metes el estilete o metes una pinza y sacas un pedazo de hueso, como se ve en el segundo, o sea, se ve una osteomielitis también en la radiografía. Es difícil a veces, a ver, yo estoy en un hospital público, hospital Posadas, es difícil a veces meter al quirófano a los pacientes, es muy difícil. Pero muchas veces lo que nos suele pasar es que sacamos los huesos que están sueltos de los dedos de salchicha, tomamos un cultivo por curetaje del fondo, intentando no tocar por supuesto el borde, y a veces con el aislamiento solo tenemos bastante buena respuesta de lo que es dedo de salchicha, solamente antibiótico por boca. Muchas veces no necesitamos hacer ningún procedimiento quirúrgico, pero depende también en cada lugar. Por supuesto que lo ideal es meterlo quirófano, tomar una muestra de hueso y hacer el tratamiento dirigido. A veces nosotros no tenemos esa posibilidad, así que dirigimos el tratamiento directamente al cultivo de partes blandas y tenemos bastante buenos resultados. Estamos haciendo un trabajo con 20 pacientes, de los cuales ya 12 se curaron sin requerir amputación ni ningún procedimiento quirúrgico, pero nos falta ver la evolución del resto.
acá esta es la idea de la importancia, ¿no? De cómo marcadores que tenemos a mano, como son la prueba de tocar el hueso, y el tema de los biomarcadores séricos, como el litro y la PCR, demostrando una buena sensibilidad. Y si estos se combinan, muchas veces una prueba de tocar huesos con marcadores serológicos, o la prueba de tocar huesos con una radiografía, como mostraba la imagen de recién, igualan a una resonancia magnética, ¿no? Exactamente. Sí, antes de eso quería hacer un comentario sobre lo que dijo Andrea, que estoy completamente de acuerdo que muchos estudiantes se curan tratamiento médico, así que está buenísimo. Invito a todos los centros, en lo posible, a hacer lo que están haciendo, es tratar de tomar muestra de hueso en lo posible, es un tratamiento empírico, sobre todo en salchicha, pero esos pacientes, si uno los deja progresar a nivel de evolución, después sí, es muy difícil el tratamiento médico solamente, así que está buenísimo. Nosotros también tenemos experiencia haciendo curetaje con el fondo de úlcera en estos pacientes, y la verdad que nos va muy bien. Eso con respecto al toma de inercia. Con respecto a los marcadores séricos, como dijo Rubén, generalmente en el litro más de 70 y una sensibilidad de 80%, entre 70 y 80%, y aumenta la probabilidad con un elemento más, ¿sí?, de tener osteomielitis, lo mismo que la PCR. También está demostrado que la procalcitonina también nos podría ayudar, pero bueno, no sé en qué lugar está disponible, nosotros no la tenemos, así que, pero bueno, algunos trabajos están demostrando eso. Virginia, ¿cómo pedimos una radiografía del pie? Comentando que muchos de los pacientes, la mayoría hacen tratamiento ambulatorio en los diferentes lugares, bueno, también en este caso como la guardia, pero ¿cómo podemos pedir la radiografía del pie? Generalmente nosotros intentamos que las radiografías del pie sean las 3 incidencias, frente, perfil y oblicua, y si el paciente lo permite, no tiene un charcot activo o puede cargar, intentamos que sean con carga. ¿Por qué? Porque la anatomía del pie cambia. Fíjense cómo tenemos esta radiografía, la primera sin carga y la segunda con carga, y fíjense cómo se usa la metatarsus falángica de los últimos 2 dedos. A nosotros nos da mucha información también, incluso si después necesita un tratamiento quirúrgico, tener una radiografía con carga, que no es lo mismo que una radiografía sin carga. Y en las radiografías no solo, hay algo que quería recalcar también, no solo hay que mirar que el hueso está afectado, porque muchas veces en las primeras 2 semanas, como bien decía antes, no tenemos una erosión cortical, una osteólisis, o menos vamos a ver un secuestro que es de una osteoporosis más avanzada, pero podemos llegar a ver en las partes blandas también burbujas de aire, o podemos llegar a ver un cuerpo oxidado. Y muchos de estos pacientes caminan descalzos y se algo y no se dan cuenta, se cierra, pasó, se cierra la piel, solamente tenemos el tema, no tenemos una úlcera, y en la radiografía podemos ver estos signos de infección, que son las burbujas de aire o inclusive un cuerpo extraño, y no tiene una afectación directamente del hueso. Y esto de resaltar, ¿no? Los cambios radiográficos pueden demorar en aparecer, Sí, ¿no? en general, las primeras 2 semanas no vamos a ver nada a nivel del hueso, y es también la sensibilidad para osteomielitis y especificidad es bastante baja si la comparamos con el gol estándar, que es la resonancia magnética, que eso es lo ideal de tener, que a veces se consigue, a veces no, incluso a veces el paciente no nos da el tiempo para hacerla, porque en realidad prima el ataque de diabético, la infección grave. A por ejemplo, a este paciente no vamos a esperar una resonancia para meterlo al quirófano, para drenarlo, porque no tiene ningún sentido hacerle perder más tejido vital por un estudio que puede llevar tiempo en hacerse. Sí, nosotros hay lugares que sé que en el italiano tiene una disponibilidad más rápida con la resonancia, en otro lugar no está disponible, que se suele dejar cuando hay dudas, ¿no? Tenemos una duda, sí, pero la verdad que la resonancia a veces nos permite ver sobre todo el edema óseo que queda dudoso, ¿no? En las placas, ¿no? Y en la parte clínica. Sí, la resonancia en general la pedimos por ahí, tenemos un eritema, un edema de partes blandas y no tenemos una conexión clara y no sabemos por el tiempo de evolución si tiene un edema óseo, y nos da el tiempo a pedirla, y eso por ahí nos da la pauta de que tenemos que realizar una punción ósea por partes blandas y no necesita ningún drenaje, solamente la osteoporosis profunda. En ese caso sí esperamos la resonancia para hacer el mínimo procedimiento posible. Y acá en la imagen, mira, tengo una imagen de Lázaro Martínez, le habla de los distintos tipos de manifestaciones radiológicas de la osteomielitis, que no sé cuál te parece ser la más frecuente de esto, de que es la disrupción de la cortical, médula, edema de médula. La disrupción de la cortical es la que por ahí vemos más frecuente, y también la última reacción periódica, vemos cómo se pierde la densidad ósea. También hay que tener cuidado porque estos pacientes, si tienen un charcot, están hace mucho tiempo descargados con carga de esa úlcera, también va a tener una osteopenia. Entonces a veces se nos puede superponer una cosa con la otra, pero sí, la última imagen es por ahí la que más vemos, esta lisis o pérdida de la densidad ósea y la disrupción cortical que se borra bien
el margen del hueso se lo van a poder ver. Sí. ¿Cada cuánto tiempo realizamos la RX de control y en qué caso solicitar resonancia? Bueno, radiografía, cada cuánto de realizar el pedido de la radiografía, está bueno tener una sí o sí de base, de ahí cada cuánto la pedimos y cuándo sería necesario hacer una resonancia magnética. Son las preguntas del Zoom. Bueno, si nosotros tenemos una infección reciente, sabemos que antes de las 2 semanas por ahí no vamos a tener una manifestación en la radiografía, es algo que vemos que el cuadro empeora y por ahí queremos descartar que se ya quedó otra infección o que tengamos una colección en partes largas o alguna otra cosa que queramos ver en la radiografía, pero antes de las 2 semanas, si tenemos una inicial y volver a repetir otra para ver cómo va evolucionando esa infección, no vamos a tener muchos cambios y la resonancia, sobre todo la pedimos cuando no tenemos en claro si tiene una osteomielitis con la radiografía, con el laboratorio, ese sistema medio difuso que obviamente no tiene una colección, no tiene un estudio positivo, nada de lo otro que nos hace una alta solicitud de osteomielitis y necesitamos una muestra porque este pie no está evolucionando bien y infectología nos pide una muestra de hueso para hacer un tratamiento antibiótico prolongado, porque no nos olvidemos que estos pacientes tienen con el cómo una insuficiencia renal probablemente, entonces hay que ajustar todos esos tratamientos porque hay que hacer lo mínimo indispensable. Bueno, acá teníamos una imagen con la biopsia por punch, el Geiger digo, biopsia ósea percutánea, la punción de piel sana, el curetaje. Bueno, acá tenemos, ¿no? De nuevo, ¿no? Los diferentes tipos de biopsia, ¿no? Punción percutánea, biopsia quirúrgica y los estudios, ¿no? De histología y microbiología para enviar la muestra. Una aclaración de la biopsia ósea que estaban mostrando ahí. Cada vez que la hacemos en quirófano intentamos hacerla una vez que hacemos todo el desbridamiento de la úlcera, lavamos, limpiamos todo bien, sacamos todo el tejido que está digitalizado, después nos cambiamos los guantes, agarramos material que no hayamos usado para desbridar la úlcera y mandamos una muestra con material limpio del hueso que queda remanente, no del que sacamos, porque por ahí hicimos una muy buena limpieza quirúrgica, o por ejemplo hacen la amputación de uno de los dígitos, y lo que tenemos que hacer es mandar una muestra del hueso que queda en el paciente, no del que descartamos, porque si no, no tiene sentido, porque a veces, por ejemplo, con una amputación de un dedo, uno resuelve la infección y lo que queda de hueso no está infectado y no va a requerir un tratamiento antibiótico luego. Incluso también mandamos anatomía patológica, porque a veces estos pacientes vienen con mucho tratamiento antibiótico y los cultivos nos pueden dar negativos y a veces nos da el resultado inflamatorio en la anatomía patológica y por un cultivo de partes blandas se hace el tratamiento para osteomielitis. Perfecto. Bueno, tenemos una, si querés comentar, Nati, esta infografía. Sí, esta infografía en realidad Voy a levantar la voz. para hacer pasos para diagnosticar la osteomielitis, ¿sí? Entonces, primero, lo más importante, bueno, obviamente la clínica del paciente, ¿sí? Pero lo que hace es la palpación, o sea, lo que se llama la sonda ósea. Después los laboratorios, que en este caso incluyen hidrosedimentación, proteínas reactivas y si es posible la calcitonina, porque muchos centros no están disponibles, y una radiografía simple. Con esto uno puede ver si tiene hallazgos compatibles, dijimos en clínica, más la sonda ósea, más el laboratorio, más la imagen. Si es compatible, ahí tenemos que considerar la toma de muestra. Así que después veremos en qué caso hacer el muestra, etc. Si no, en realidad uno lo puede interpretar con infección de partes blandas y si el diagnóstico es dudoso y sigue siendo, si no tiene todavía el diagnóstico de osteomielitis es dudoso, ahí, como dijo Virginia, pedir una resonancia. Ok, perfecto. También nos comentaban una pregunta en el Zoom con respecto a los antibióticos, porque muchas veces nos dan antibióticos inicia con vía oral, y aclarando también si puedes aclarar la dosis. Refiere que habitualmente es inadecuada la dosis de antibióticos que se indica. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? En realidad, el tema de la dosis siempre hay que calcularla por peso, los antibióticos, ¿sí? Y entonces, en muchos casos, generalmente hay que para la osteomielitis es dosis alta, las dosis más altas de antibióticos. Entonces, en este caso, muchas veces, como no se calculan por peso, ¿sí? Eso a veces puede fallar, entonces llegan a consultorios. Aquí la doctora Bello. Con antibióticos a dosis bajas y tal vez de unas causas de falla de tratamiento. Justo estamos viendo una imagen ahí de lo que se denomina el curetaje, ¿no? Un curetaje que se produce transúlcera. Habitualmente el 95% de los pacientes tienen una neuropatía importante y no sienten dolor. Son procedimientos que no requerimos de hacer anestesia, ¿no?
que ahí tenemos el curetaje. ¿Qué me puede explicar de la técnica del curetaje? En realidad nosotros hacemos hace varios años, está pendiente de publicación, pero bueno, tenemos más de 200 pacientes que tenemos la técnica, pero lo empezamos a hacer por un tema de practicidad, porque nos pasa como en los lugares donde no logramos que el traumatólogo lamentablemente nos tome una muestra para este tipo de pacientes, que generalmente son úlceras espontáneas, donde el paciente tiene neuropatía. Generalmente lo primero que hacemos es descartar realmente que tenga la tratamiento adecuado para la úlcera, corte, lineamiento, curaciones, descarga, se le pide radiografía y laboratorio, y si con eso en la clínica, como dijimos, la prueba de sonda ósea, laboratorio y para compatibles, de esa manera decidimos tomar este tipo de muestras, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es el lavado, el lavado, como comentó Gaby, con Pervinox o Clorexidina, dependiendo de lo que tengamos disponible. Después se hace un campo, se pone un campo al paciente y con un sindesmótono, una sonda, se raspa, se coloca una placa de Petri, que habitualmente eso lo que hacemos es inmediatamente lo llevamos al laboratorio y eso ya tenemos coordinado con la gente de bacteriología para que lo procese dentro de las 2 horas, ¿sí? Con un poquito de solución fisiológica. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es búsqueda de gérmenes comunes y anaerobios. Tenemos mucho rescate de anaerobios y en muchos pacientes de infecciones, más del 70% es polimicrobiana, entonces tenemos acá más de un germen, y lo que hacemos es tratamos al paciente y después lo vamos siguiendo en forma ambulatoria. Tenemos muchos pacientes tratados con tratamiento médico, ¿sí? Perfecto. Bueno, las 2 imágenes que mostramos recién en los videos tienen que ver fueron tomadas desde infectología, desde diabetología, que fueron a la cama del paciente, ¿no? La función de piel sana, el curetaje. Pero ahora, Virginia, con respecto, cuando tenemos esta osteomielitis y queremos tomar una biopsia, ¿cuál sería la biopsia más adecuada para una muestra ósea, ¿no? Cuando depende del tratamiento, si es una úlcera pequeña y vemos, por ejemplo, como teníamos recién en el tip del alux, lo que nosotros hacemos la punción por lateral, por piel sana, porque contamos con agujas que se llaman agujas de Hamshiri, o que son las agujas más grandes, que uno puede hacer un pequeño trajecto en la piel, en forma percutánea, es como tomar un fragmento de hueso y eso manda una mossacultiva de anatomía patológica, que eso sería lo ideal porque es poco invasivo para el paciente y estamos entrando por una zona que no es infectada. Si no contamos con esta aguja, se hace lo mismo, un tajito por piezada muy pequeña, con una bubia muy pequeñita, lo mínimo indispensable para tomar la muestra. Obviamente que un dedo no nos va a permitir tomar 5 muestras porque lo vamos a dejar sin falange, pero tratar de tomar por lo menos una buena muestra para el cultivo y otra para la anatomía patológica, siempre por piel sana. Me pasó una vez, tenía una osteomielitis del dedo y de infectología me dijeron, necesito 5 muestras. Claro, el tema es que nos quedamos sin huesos. Pensemos también que esos huesos que son osteomielíticos, o sea, ya también lo que reditúa ese hueso si tiene osteomielitis avanzada es muy poco. Entonces uno toma por ahí, puede tomar 2 muestras para cultivo de una falange, de la primera falange, y después una anatomía patológica. Acá la confusión es cuando es una osteomielitis de huesos largos, cuando se tienen más de 5 muestras, por lo menos 3 que sean de hueso, pero esto de hueso largo, no para este tipo de pacientes. Para este tipo de pacientes tomamos una sola muestra por las dificultades que nos comentó Virginia. Sí, una buena muestra única por el IES. Sí, siempre mandamos una muestra de partes blandas, no de la toaleta, entonces si no se trata como osteomielitis, por ahí con el resultado de la muestra de partes blandas, ¿verdad? Sí. Sí, eso correlaciona muchas veces. Intentamos tener muestra ósea, pero si no se puede, tomamos muestra de partes blandas. Sí, busqué bastante de esto porque hay gente que dice no es lo mismo. La realidad es que está como bastante dividido. Cuando uno está haciendo tratamiento empírico y no tener la muestra ósea, pero tener una muestra de parte blanda que fue fácil, en la guardia lo realizamos con una punción de piel sana, un curetaje, y que te permita luego cambiar el antibiótico, es importante, ¿no? Obviamente el gol estándar, luego la biopsia ósea, ¿no? ¿Gaby? No, que lo que nos pasa con nosotros en el hospital es que no tenemos tanta disponibilidad de quirófano. Entonces tenemos muchos pacientes y a veces es muy difícil meterlos a quirófano para hacer todo el procedimiento que sería correcto, como recién dijo Virginia. Entonces, bueno, lo que por ahí hacemos es un dedo de salchicha que tiene una úlcera, que muchas veces sacás un pedazo de hueso que funciona como un cuerpo extraño, sacaste ese hueso, le tomás un curetaje de fondo y muchas veces viene un estáfilo, que es lo más frecuente de encontrar en eso de salchicha, y lo tratás y con eso solo es suficiente y te ahorraste de llevar al paciente al quirófano, siempre y cuando, como dice también
decían recién, es controlarlo de cerca, ¿sí? Para no perderse cuál es la evolución. David, y tenés la unidad de pie diabético en el Hospital Posadas. ¿Cuántos pacientes por día tenés de pie diabético en el hospital? No, nosotros tenemos en el consultorio unos 16 pacientes, pero tenemos otros 20 internados. Hoy fui a ver 20 pacientes más al piso. Y Tenemos 40 casi. claro, son 40 y además están entrando por día unos 2 o 3 pacientes, de los cuales 2 necesitan quirófano, seguro. Entonces se van como acumulando. Ahora tenemos, por ejemplo, 7 pacientes para amputación mayor, que lo tenemos quirófano, más otros 3 o 4 para amputaciones menores y tales. Entonces es muy difícil conseguir quirófano. 40 pacientes, ¿cuántos de ellos tienen osteomielitis? Todos. La mayoría tienen osteomielitis. Casualmente están en el hospital, ¿no? Ya de complejidad, tercer nivel. Ya están tienen todos con Yo te podría responder por el polo sanitario, pero le voy a dejar a Mabel. Dale. Mabel, acá tengo Mabel Carrió, sí, maestra de muchos de nosotros para pacientes diabéticos. Que Mabel también comentando cuántos pacientes ves por día, cómo es la dinámica. Gracias. Gracias también por todo. En realidad, estamos entre internados, tenemos entre 10 a 30 pacientes hemos llegado, internados por pie diabético. Y en el día a día estamos entre 50 y 70 pacientes, entre pie diabético y UCI. También todos. Y tenemos, cuando hemos internado al paciente, es porque realmente seguro ya tiene osteomalitis o va a necesitar un ataque de pie y vive en el lugar, y le podemos internar para tratamiento endovenoso. Y otra cosa que tenemos mucho, tal vez no son los casos que vimos hoy, son isquemias, pacientes con isquemia, que tienen enfermedad arterial periférica grave. Entonces es muy difícil tratarlos. Que otro de los ataques de pie diabético, ¿no? Hoy fue enfocado el ataque de pie diabético infectado, que se denomina el típico, pero también tenemos el otro ataque de pie diabético que es el isquémico, que necesitamos rápidamente una arteriografía y toma de conducta, que es revascularización. Que esto es lo que es una realidad en Argentina, que en algunos lugares se puede revascularizar rápido al paciente y en otro lugar se cataloga de no revascularizable. Que esto tenemos una problemática que lo que hacemos pie diabético lo vivimos a diario, ¿no? Sí, otra cosa que no solamente vienen con una isquemia, sino que no es que tienen tapada una arteria. Habitualmente tienen tapadas muchas arterias en múltiples segmentos, con isquemias graves, con lesiones graves, porque no tienen dolor hasta que no aparece la gangrena. Entonces ya vienen con una gangrena extensa que después es muy difícil no solo revascularizarlo, sino después dejar que el pie sea funcional, digamos, porque tienen mucho compromiso de partes blandas y no se pueden recuperar. Perfecto. Acá tengo la imagen, esta es la imagen real del paciente que fue presentado, donde vieron que no era tanta tumoración, tanto eritema, pero cuando drenamos vino abundante secreción purulenta, fétida, se tocaba hueso, y teníamos la posibilidad de hacer una resonancia, ¿sí? Pueden ver en la imagen de la resonancia, como en el informe, ¿no? Que tenía el edema. ¿Qué nos puede decir con respecto a la lectura de la resonancia? Bueno, lo que Sí. primero se ve es lo que veníamos nombrando antes, que como tenemos en el T2, el edema del hueso de la primera falange, que la vemos completamente blanca. Eso, relacionado con una úlcera, nos da una alta sospecha de osteomielitis, porque también si el paciente no tuviese una úlcera y si hubiese golpeado el dedo, puede ser también una fractura por estrés. También lo vemos en los pacientes diabéticos, por ahí en otros huesos. Entonces, en relación a úlceras, nos da alta sospecha de infección. E incluso la resonancia también nos da otros parámetros que puede tener conexiones en otros lados que no está siendo visible, que es lo que estábamos viendo recién con el paciente, que tenía esa tumoración y fluctuante, e incluso el compromiso de los tendones, porque no olvidemos que cuando uno hace los desbridamientos y todo eso, los tendones son los que hacen que las infecciones funcionen como un tobogán para que esas infecciones sean proximales. Entonces, hacer un buen desbridamiento, una buena limpieza, hace que esta infección no progrese. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí en la resonancia, principalmente estos cortes, lo que nos está mostrando es el edema óseo ahí a nivel de la primera falange. Y Gabriela, acá nos enteramos con la parte de la parte de resonancia, que nos dice, podemos hacerle termografía. Yo quedé sorprendido que me acercó la imagen termográfica, de la misma resonancia magnética, le hizo la termografía, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, en las guías del International Working Group lo que dice es que la tomografía no debería ser utilizada para diagnóstico de infección, pero de todas maneras sabemos que en los pacientes que tienen una infección en el pie muchas veces la temperatura es bastante más alta, ¿sí? El promedio de temperatura depende de con qué cámara, pero es entre 29 y 30 grados, y muchas veces estos pacientes tienen la temperatura mucho más elevada en las zonas donde tienen la infección. Pero de todas maneras no es un elemento que haya que considerar en la infección, sino que, como dijimos al principio, el diagnóstico siempre es clínico.
Perfecto. Tengo una pregunta de otro maestro, ¿sí? De la parte de pie diabético, también recordando al doctor Zavala, que fue también de la Sociedad Argentina de Diabetes. También lo tenemos al doctor Braver, ¿sí? Daniel Braver. Nos pregunta Natalia si se prolonga el antibiótico en caso de enfermedad vascular. El tiempo de antibiótico en caso de una enfermedad vascular. En realidad, los pacientes que tienen enfermedad vascular generalmente resuelven infecciones más lentas, ¿sí? Justamente, bueno, obviamente porque tienen una perfusión y generalmente intentan revascularizar si tienen isquemia crítica. Pero muchas veces sí, lo prolongamos. ¿Sí? Son pacientes que hacemos más tiempo de antibióticos. Igual obviamente lo vamos controlando, pero en la práctica hacemos más tiempo. Obviamente son pacientes que la prioridad es que se tengan que revascularizar, ¿no? Porque esto va a demorar el tiempo de cicatrización, la presión transcutánea de oxígeno por menor a 40 está asociada a la falta de cicatrización, a la falta de llegada de antibióticos, que es importante que el paciente se pueda revascularizar, ¿no? Otra pregunta dice, ¿qué esquema de antibiótico endovenoso es más adecuado en caso de un ataque agudo de pie diabético infectado? El doctor Edgar Torres. A ver, en realidad siempre intentamos estimular la toma de muestra para tener epidemiología y poder saber. Estamos teniendo últimamente, no sé si te pasa a vos, Gaby, también, emergencia de multiresistencia en la comunidad, ¿sí? Con lo cual uno de inicio habitualmente trata a estos pacientes con un antibiótico para focos positivos, como dijimos, vancomicina o nimesulida o raptomicina en caso de falla renal, acompañado de un antibiótico beta-lactámico, como puede ser piperacin sulfam, o inclusive carbapenemes en contextos donde el paciente ya recibió antibiótico, tiene a veces sospecha de tener multiresistencia. Acompañado muchas veces de clindamicina, pero la clindamicina se utiliza cuando uno sospecha una infección por estreptococo, ¿sí? El estreptococo de Diógenes, para justamente un efecto que se llama efecto IBU, que lo que hacemos es, la clindamicina actúa sobre la proteína M de la bacteria y actúa sobre la fase estacionaria. Entonces, generalmente se utiliza como sinalación. Y obviamente nunca olvidar los anaerobios. Si uno usa, por ejemplo, cefepime, usar metronidazol o clindamicina siempre acompañado, a diferencia del sulfactano o carbapenemes que tienen cobertura para anaerobios. Es el esquema que utilizamos en un ataque de piel. Gaby, En Argentina, ¿esquema? por lo menos. Sí, nosotros también usamos pipertazo y banco. Vancomicina y piperacina tazobactam, o a veces impenem en vez de la piperacina. O sea, lo que nosotros más cubrimos son los gram negativos porque tenemos una alta resistencia de los gram negativos a lo que es amoxiclavulánico, timetoprima sulfa, inclusive a ciprofloxacina, hay una alta resistencia. Y como es un paciente que tiene una amenaza de miembro y muchas veces amenazas de la vida, esos pacientes tienen que ser tratados de forma agresiva, ¿sí? Hasta que se drenan las colecciones, hasta que se toma el cultivo y el paciente está fuera de peligro, ¿sí? Y ahí es cuando después se adapta el tratamiento, pero en principio es como una infección grave, o sea, por más que el paciente no tenga fiebre, no es hipotenso, muchas veces ya le digo es pausis sintomático, pero tiene una colección enorme que llega hasta la pierna y no tienen fiebre, no tienen nada. O esos pacientes tienen amenaza de miembro y esos pacientes hay que tratarlos con un esquema agresivo como disposicional. Y muchas veces en esto, algo que coincidimos, que lo más importante, el antibiótico más importante es el bisturí, ¿no? Porque acá es muy importante, la parte de cirugía del pie, a mí me llamó la atención en Centroamérica, cirugía general, interviene mucho lo que es las toaletas quirúrgicas, en Argentina es sobre todo traumatología, pero hay algunas provincias, cirugía general en La Rioja, vi en Misiones, por ejemplo, cirugía plástica, cardiovascular, que esto yo creo que es importante, hay un trabajo, ¿no? del tema del semáforo, de cómo enseñar las cirugías, delimitando, ¿no? Lo que es el tejido necrótico, la piel, la delimitación de lo que es la cirugía, ¿no? ¿Qué comentario tenés con respecto a la cirugía esta receptiva? Sí, hay que tratarlo lo antes posible. Por ejemplo, cuando estaban hablando recién de un miembro isquémico con una infección, siempre hay que tener en cuenta que prima la infección. Entonces, nosotros a veces, trabajando en el equipo interdisciplinario, lo que hacemos es cuando viene un miembro que está isquémico o infectado, nosotros lo primero que hacemos es hacer un desbridamiento amplio de todo el tejido que está desvitalizado, necrótico o infectado, todo lo que tengamos que resecar. A veces que, bueno, hay que resecar mucho tejido y se decide por la amputación, pero si no hacemos vastos desbridamientos, no cerramos las heridas, pero utilizamos mucho, por ejemplo, el sistema VAC o las curas avanzadas de herida. No hay que quedarse cortos con lo que es el desbridamiento de todo el tejido que es necrótico, porque a veces uno por hacer menos tampoco le está haciendo un beneficio al paciente, entonces drenar todas las conexiones y desviar todo el tejido que está
comprometido. Acá es importante el conocimiento de, ¿no? de lo que es los compartimentos del pie, ¿no? Claro. Porque la lesión está en el dedo, pero la lesión progresó por los extensores o los Claro, flexores. eso es lo que hablamos antes. Sí. Hay muchos trabajos que demuestran que un tratamiento agresivo lo que hace es disminuir la chance que después el paciente requiera una amputación mayor. Entonces es muy importante justamente, y como dijo Mario recién, el bisturí es el mejor antibiótico. Tenemos a Lucía, que va a hacer una pregunta, bien coordinadora del comité de simulación. Muchas gracias a todo tu comité que trabajó arduamente para hacer que salió perfecto. Gracias, Rubén. Justo a propósito de lo que comentaba recién Virginia, de estos casos que son pies neuroisquémicos infectados en los que se hace el foot attack, y después uno consigue la revascularización, entonces por ahí se balonea una tibia anterior, y ahora el paciente tiene que estar doble antiagregado, pero tiene esa lesión que lógicamente no evolucionó bien porque estaba isquémico y requiere una nueva intervención quirúrgica. Entonces ahí es un problema habitual que hemodinamia dice mantener a doble antiagregación y traumato que es, no lo operó hasta que no suspenda 7 días la doble antiagregación, y sabemos la importancia del primer mes para mantenerle la viabilidad de lo que se revascularizó. Esa era la... Sí, es un problema bastante frecuente, bueno, un problema, son pacientes que son muy complejos, entonces necesitan el desviamiento quirúrgico, y a veces después lo revascularizan después del primer desviamiento quirúrgico, quedan no antiagregados, y es un tema porque, por ejemplo, a veces nosotros necesitamos hacer una amputación transmetatarsiana. Es mucho diálogo también junto con anestesia, porque la anestesia es el que nos va a dar también el sí o no si lo podemos hacer en quirófano. Obviamente que si está en juego la vida del paciente, la infección progresa, al paciente se le pasarán factores de coagulación en el momento, se hace la amputación igual, se le explica al paciente el riesgo de que puede ser la vida, tanto con la amputación o sin amputación por el sangrado, ahí ya no tenemos mucho, pero hay veces que llegamos a un acuerdo entre los cirujanos cardiovasculares y el anestesiólogo y suspendemos una de las dos antiagregaciones. Realmente es doble antiagregado con aspirina y clopidogrel. Esto va a depender también los consensos que tengan con sus equipos de cardiovascular y anestesio, pero a veces nosotros con suspender el clopidogrel entre 3 y 5 días y pasan un factor de coagulación y le dejan aspirina, nos dejan hacer el procedimiento. Obviamente que si necesitamos hacer una amputación mayor, por ejemplo, una amputación intrapatelar, y nos vamos si no es que la vida del paciente está en riesgo, tratamos de que llegue con la mayor antiagregación suspendida posible. Obviamente que ahí ya nos falló la revascularización porque tuvimos que irnos más arriba, pero si es una toaleta, en general un recambio no suspendemos nada porque el sangrado va a ser mínimo, y si por ahí tenemos que hacer una amputación menor, suspendiendo una de las dos antiagregaciones es suficiente. Acá para hacer un comentario, le preguntaban en un momento cómo se llama la apps de clasificación de pie diabético, de bajada gratuita, ¿sí? Por medio de la app está para Android, en breve se está trabajando para que salga también para que Apple, ¿sí? Pueden ver que la clasificación toma, la idea que surgió porque diferentes sociedades recomiendan diferentes clasificaciones, nosotros las juntamos a todas, ¿no? Cada una aporta un beneficio. Sí, ahí tenemos el Salerian, con pronóstico de amputación menor o mayor, también de cicatrización. WIFI, que nos habla del beneficio de revascularizar. Muchas veces no se necesita una isquemia grave para revascularizar. A veces isquemia leve o moderada, con un componente de extensión de la úlcera o con tema de infección, se puede beneficiar con la revascularización. Fíjense que también tenemos lo que es Texas. Estas clasificaciones fueron validadas en un trabajo que comandó Gaby en el Hospital Posadas, donde ya un Salerian de 18 puntos son pacientes que iban a tener más tiempo de internación y de amputación. Con respecto, acá tenemos una parte de cuando internamos a los pacientes, ¿no? Un poco que ya hablamos, ¿no? Que son pacientes con, obviamente, inestabilidad hemodinámica, infección rápidamente progresiva. Tenemos casos que es por ahí más lento y hay pacientes que evolucionan tórpidos en horas. Esto se ve mucho, ¿no? A diferencia de un infarto, un ACV, el ataque de pie diabético a veces tiene una progresión un poco más lenta, ¿no? Bueno, acá diferentes temas de la cirugía, ¿sí? La cirugía temprana, que bueno, cuando un paciente, esto sería una pregunta, cuando un paciente tiene un problema isquémico, ¿no? Tiene un problema de isquemia, digamos, tenemos una isquemia moderada y tenemos una infección moderada con progresión de parte blanda. ¿Qué es la prioridad en este sentido? ¿Es resolver la isquemia,
la infección Siempre para la ustedes. infección prima sobre la isquemia. Así que primero hay que resolver la infección, una vez controlado el foco infeccioso, se revasculariza. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo. ¿Nati también? Sí. Estamos los tres de acuerdo. infección le gana infección. Infección legal. Que a veces, que en la realidad muchas veces se presenta un gris, ¿no? Porque el paciente tiene una enfermedad vascular, la infección es tan severa y uno dice, ¿qué hago primero acá? ¿Revascularizo o no? Uno busca que baje un poco, ¿no? El eritema, que por lo menos tenga una carga de antibióticos. Sí, lo que está seguro es que si tiene mucho compromiso a partes blandas, colecciones y de infección y progresión, eso es lo que prima, digamos. Después se verá, no es esperar a vascular y retrasar la cirugía por eso, ¿no? La voy a leer un poquito lenta, dice, hola a todos, en caso Celeste Bertón, úlceras que no sean ataque de pie, moderadas con osteomielitis, que no tienen clínica directa de isquemia, pero no se palpa el pulso o el índice tobiográfico es menor a 0.9. Sí infectadas. Primero tratan con antibiótico local, tratamiento local y antibióticos, y luego, si no mejora la cicatrización, plantean recién estudios de enfermedad arterial periférica. Bueno, sí, yo entendí. Le voy a decir lo que hago yo en el caso mío, Hospital Posadas, Buenos Aires, Argentina. Esos pacientes que tienen una úlcera, que tal vez tiene una infección, que no es una infección grave, se puede intentar hacer tratamiento médico y esperarlo unos días y ver cómo evoluciona. Si ya tiene osteomielitis, yo ya plantearía evaluar la parte vascular, porque probablemente es muy probable que en algún punto requieran alguna intervención quirúrgica y ahí está bien que estén revascularizados. Pero si la infección no es grave, podría esperar unos días a ver si mejora con el antibiótico y si no, si mandarlo a estudiar, inclusive internarlo. Ok, perfecto. ¿Qué aguja utiliza para la toma de biopsia en consultorio? Preguntan, ¿qué aguja utiliza para la toma de biopsia en consultorio? Cuando yo digo lo que hago yo en el consultorio, para tomar punción por piel sana, como hicimos en la recreación recién, alguna aguja intramuscular o endovenosa, cualquiera de las dos, o también a veces una mosquito si es chica la colección. Y si es una biopsia de hueso transúlcera, que tampoco está muy validada ese tipo de toma de biopsia, pero es tal vez lo que a veces hacemos, usamos algún punch o de 3 o de 2, a veces lo que tengamos a mano, lo que haya. Y si no, directamente con el bisturí y con una pinza. No sé qué es. Sí, coincido con Gaby, y después si no usamos el despotólogo, que es como una comparación cureta. También, pero sí lo mismo. Y preguntan, ¿técnica de RAC de toilet? ¿Qué debe ser? No, el RAC no, el rojo, Ah. amarillo y rojo. Ah, ok. Red, amber, green. Vale. Es la técnica de RAC, si es lo que yo entendí, Red, Amber, Green, es donde se delimita cuál es la parte roja, la parte amarilla y la parte verde de una infección. Entonces la parte roja es la que está mucho más comprometida, que tiene tejido necrótico, esfacelo y colecciones. La parte amarilla es una zona que tiene piel y partes blandas, donde habitualmente hay un poco de infección, pero no del todo. Muchas veces esa es la parte que que a veces dudan los traumatólogos si desbridarlo o no, y que si queda, lo más probable es que se necrose. Entonces hay que llegar hasta el verde, ¿sí? Que es el green, que es la parte donde está bien vascularizado, donde está bien rojo, donde no hay esfacelo, no hay necrosis y no hay tampoco colección. Eso es lo que se debe referir la técnica. Perfecto, sí, es el artículo que comenté, que habla de un entrenamiento que hacían los cirujanos expertos en piel versus los cirujanos generales. Y ellos, cuando demostraban que mejoraban las técnicas, disminuían la tasa de internación, las amputaciones, que están adecuados que esto se pueda, ¿no?, recrear en Argentina. Claro, yo no lo conocía por la sigla, pero bueno, un poco lo que dije, no quedarse corto con el desbridamiento. Nosotros llegamos, o sea, hay que desbridar todo el tejido. Es fácil ver el tejido que está feo, porque generalmente tiene olor fétido, se ve gris, desvitalizado. Después llega donde empieza a sangrar un poquito y que tiene un poco este tejido que no nos deja muy claro si está vital o no. Y uno tiene que llegar hasta el tejido que esté bien sangrante y que no tenga ningún tipo de colección, porque probablemente al otro día se transforme en la zona red, como estaba explicando recién, muy rápidamente. Perfecto. Y ahí teniéndote con el tema de descarga, porque hablamos, ¿no?, de esto de detectar la infección,
tratamiento quirúrgico, el tratamiento antibiótico, pero es muy importante también, ¿no? La descarga. ¿Qué comentarios puede decir con el tema de la descarga? El estándar que todos sabemos es el gesto de contacto total, que acá en Argentina no lo tenemos, no, porque tiene una técnica específica, materiales específicos. En otras partes del mundo hay enfermeros que se dedican a eso, y hay que recargarlo una vez por semana en general, porque son pacientes que no tienen sensibilidad y que le pueden generar lesiones. Acá nosotros nos manejamos mucho con los que son los inmovilizadores que son removibles, como por ejemplo la bota Walker o el zapato quirúrgico, y lo que hacemos es generar las descargas para que estas úlceras no queden en contacto. Por ejemplo, cuando son plantares en contacto con el suelo, le generamos zonas de descarga, porque si está todo el tiempo en contacto con roce, esa úlcera no va a cicatrizar, como es que le pongamos mayor antibiótico posible o lo dependemos todas las semanas, porque se va a seguir lesionando y no va a generar, no va a vitalizar. No sé, por ejemplo, cómo se ve bien, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, que son varias bandas capilares en la zona de la úlcera, le hicieron un recorte para que cuando el paciente apoye el pie en el piso, esa zona nunca va a contactar. Sí, por ejemplo, bueno, la bota Pro y la de Aircast son como otras botas que están buenas porque no les genera presión, no tienen roce. La verdad que es muy difícil a veces conseguirlo porque no están entrando en el país. Son de esta mesa y la Sí, pero eso se la pusieron para la clínica nada más. A ver, acá son muy caras y muy difíciles de conseguir, y se la damos a los pacientes a veces que tienen alguna deformidad o Charcot, pero que acá lo que se trata de conseguir es que le hagan la bota Crow, por ejemplo, que también vienen con las descargas y las plantillas y se adaptan a la forma del paciente. Acá estamos mostrando el cultivo del paciente. El paciente dio un estafilococo, que era sensible a la trimetoprima sulfametosazol, caso real. Ahí estoy mostrando la TPS el 7 de agosto. Gabriela, acá como representante también de la acción de cicatrización de heridas, con el respecto también hablamos, ¿no?, de la toaleta quirúrgica, pero después viene el post-ataque de piel, que es el paciente que no tiene que nos queda con una úlcera, ya salió el quirófano y tenemos que manejar el time. ¿Qué nos puede decir del time? Bueno, el TIME se refiere a una sigla que nos ayuda, digamos, a valorar las úlceras que se dan en distintos lugares, en este caso en diabético. La T de tejido, sí, que es el tejido esmacelado, necrótico, o que complica la cicatrización, hay que desbridarlo. Habitualmente se hace con bisturí o se puede hacer con otras técnicas, como por ejemplo debridamiento enzimático con colagenasa, o también con algunos hidrogeles. Hay varias técnicas de debridamiento. La guía de infección, lo que ya dijimos, se toma cultivo, se drena antibiótico empírico, se drenan colecciones y se realiza una limpieza de herida quirúrgica para que quede en buenas condiciones. La hernia de humedad, cuando las úlceras están en cicatrización por segunda intención, que queda una úlcera abierta, debe curarse en un entorno húmedo para favorecer la cicatrización. Se utilizan distintas técnicas y apósitos, hidrogeles, alginatos, también con la misma colagenasa, espumas y otros apósitos para favorecer la humedad. Y siempre recordar que cuidar el borde de la herida, porque a partir del borde se genera la epitelización, y entonces debe estar libre de humedad, no tiene que estar macerado, no tiene que tener tampoco hiperkeratosis. Entonces, bueno, se cuida, generalmente se utilizan acrilatos o pasta al agua o hipogloss para poder, o pastas con zinc para poder cuidar el borde, como se ve en esa diapositiva. ¿No? Como que hay que manejar la humedad, que eso favorece la cicatrización, ni demasiado seca ni demasiado húmeda. Fíjense en toda la gama de apósitos que existen. Natalia, ¿existe el apósito ideal para el pie diabético? Ojalá, pero no. La verdad que hay que evaluarlo, personalizarlo, porque cada vez hay telemedicina que uno tiene que personalizar al paciente e intentar ver cuál es el apósito para utilizar. Nosotros estamos teniendo muy buena experiencia con el Cutimed Sorba, no sé si lo utilizan. La verdad que sí, la verdad que estamos teniendo muy buena experiencia, sobre todo por causa del biofilm, y nos está ayudando muchísimo a cicatrizar las heridas, sobre todo porque no es un apósito demasiado caro, por suerte, pero me parece que eso hay que verlo paciente por paciente, y obviamente tener un experto en heridas al lado, que eso es lo más importante. El día aquí de Carbamilo, ¿no? En el hospital de clínica trabaja Natalia. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha experiencia usando el hilo de plata, por ejemplo, el hilo de plata. También en casos agudos, cuando viene con el ataque de pie, usamos mucho la gasa yodo formada. Sí, las primeras 48, 72 horas. Y luego pasamos, solo rotar ahí el hilo de plata. Gabriela, ¿qué usas así de apósito para un pie diabético infectado?
Habitualmente usamos lo que haya, pero muchas veces ahora tenemos, bueno, para limpiarlos algunas soluciones como el ácido hipocloroso o también la polixametiliguanida, a veces solamente con clorhexidina, muchas veces ácido acético en algunos casos, sobre todo cuando son úlceras de talón y con gram negativos, con pseudomonas. Y después utilizamos apósitos también de hilos de plata, podemos usar también alginatos con plata, y también tenemos algo de DAC y no mucho más eso. Virginia, Sí. apósitos que usan. No, muy similares a los que fueron nombrando, y al principio cuando está la infección tratamos de usar alguno que contenga plata, que es la que más controla localmente. Hay que tener cuidado porque a veces la herida se pone negra y el paciente se asusta porque tiene bastante la herida, pero sí son similares los manejos, así que... Sí, es importante, ¿no? Que no hay un apuesto que supere a otro, No. es importante saberlo usar, ¿sí? Cuándo lo voy a cambiar, y tener en cuenta también el bolsillo, si el paciente lo va a poder conseguir, que hay mucho estudio que hay que hacer en el sentido, Sí. ¿qué es lo que tengo disponible? ¿Lo va a poder comprar? ¿Quién se lo va a colocar? ¿El paciente está solo o tiene un buen continente? Una de las preguntas en el Zoom hablaban si tienen podólogos en sus equipos, y resaltaban la importancia de trabajar en equipos multidisciplinarios, casualmente el Ateneo, todas diferentes especialidades, que bueno, tienen podólogos. Nosotros en el hospital no contamos con podólogos y tenemos podólogos de referencia porque tienen que estar entrenados en pie diabético. Hay muchos podólogos que no están entrenados en pie diabético, entonces pueden generar, a veces sí, por el desconocimiento, entonces tratamos de orientarlos hacia esos podólogos. Sé que en el equipo de Gaby sí tienen podólogos. Sí, tenemos una podóloga. Yo también le dejo a ti. Sí, nosotros tenemos dos podólogos excelentes y dos enfermeras expertas en heridas excelentes. La de clínica. El podólogo, tenemos varias cosas de podología de la zona de musculatura del pie. Y bueno, enfermerías también. Dos podólogos excelentes y dos enfermeras expertas en heridas excelentes. También aprendo muchísimo de ellos. Mabel, un comentario ahí de Malvinas. Bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos podólogas. Yo hace 40 años que estoy y 32 que tenemos podólogos. Fue el primer lugar que tuvimos podólogos que lo paga el municipio. Y la verdad que para nosotros es fundamental podología y enfermería. No se podría trabajar si no se trabaja. Y después tratar de armar el equipo con infectólogos, con cirujanos, con todo, nutrición. Es decir, yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a estar en el pie, no una úlcera, que es un paciente y que lo tenemos que ver entre todos. Casualmente acá adelantando un artículo que para el año que viene del Timer SAM, que además del Time tenemos las apps de las clasificaciones de piel, dado que si uno realiza las apps de las clasificaciones, está valorando profundidad, está valorando área, está valorando extensión, ubicación, número de zonas, grado de isquemia, grado de infección, grado de neuropatía. Pero la idea del Timer SAM es que valorar una vez que pasamos al post-ataque la regeneración, dado que hoy en día la regeneración hay lugares que usamos el plasma rico en plaqueta, los factores de crecimiento epidérmico, tratamientos hoy en día autólogos también con células madres provenientes del tejido adiposo, o sea, lo que es la regeneración, la parte social, ¿sí? Que es lo importante del paciente si está solo, por más que si no tiene alguien que lo cure, que lo ayude, que lo pueda traer al hospital, entonces es importante la parte social, si lo va a poder comprar, a veces tenemos que internar más por la parte social. Hay que tener en cuenta eso. La adherencia, hay pacientes que tienen una parte social, tienen un buen continente, tiene el familiar que lo acompaña, tiene para comprar los apósitos, pero el paciente no tiene adherencia. Entonces yo creo que es importante la valoración también, esto de la parte social y de la parte de la adherencia, y finalizando con el SAT de la DL de descarga, ¿no? Casualmente una pregunta del Zoom me habla, ¿cómo realizan una descarga de una úlcera en la punta del dedo por un dedo en garra? Yo me imagino que está hablando del dorso, si un dedo en garra. Siempre puede ser en la planta también. También puede ser en la planta con el apoyo de la parte no plantar del dedo, o está hablando de la parte del dorso que Lo que también. pasa es que el pulpejo con esa deformidad queda mirando hacia el piso y eso hace que genere como si fuese una úlcera plantar, pero en realidad es el tip del dedo. Cuando el dedo es flexible no hay mayor problema porque uno puede colocar como una prótesis de silicona o mismo algodón para llevar esa punta del dedo que quede mirando hacia adelante, y después en un segundo tiempo cuando la infección se resuelva se hace algún tratamiento quirúrgico, una tenotomía o una prótesis de dedito para ponerlo en buena posición y que no se vuelva a reulcerar. Ahora ya cuando el dedo es rígido hay que ingeniárselas con un apósito que deje directamente todos los dedos en el aire hasta que se cure la infección,
y una vez que se cura la infección, el dedo va a requerir un tratamiento ortopédico para que cambiarle la posición al dedo y no se vuelva a reducir. Ahí entramos en lo que son las cirugías que pueden ser curativas, las electivas cuando no tiene la lesión y queremos prevenir esa lesión, ¿sí? En este caso sería para solucionar el problema. Sí, muchas veces nosotros tienen úlceras activas en el antepié, y en general se usa bota walker, o si no, se puede usar también alguna sandalia de descarga anterior, si está en la punta, también con alguna descarga como dice Virginia, y después cuando se curan, a veces si reincide, no, se puede usar una tenotomía, también lo que usan traumatólogos. Perfecto. Otro de los comentarios en el chat fueron dónde bajan las guías. Nosotros recomendamos lo que es las guías nacionales, donde participaron todas las sociedades involucradas en pie diabético. Esa la dejaron de manera gratuita en el Ministerio de Salud de Argentina. Después otras guías recomendadas son de Food International, también, que también están en la traducción en español, que también la pueden buscar en Google. Los cursos de cada sociedad, tenemos cicatrización de heridas, la IASH, tenemos la SAMESIC, también para los traumatólogos, cursos de pie diabético, también tenemos también de la Sociedad Argentina de Infectología, de la SADI, y también tenemos la diplomatura de pie diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes, que es para mayor capacitación. Y luego, bueno, nos quedan los últimos 2 minutos, no sé si hay una pregunta del auditorio que quieran comentar o preguntar. Muchas felicitaciones, están todos re contentos. Esto va a quedar grabado, ¿sí? Va a quedar grabado, después se va a estar publicando en las redes. Y bueno, te dejo el cierre. Gabriela. Bueno, excelente. Son muchísimas las felicitaciones. Acá la doctora Julieta Méndez, felicitaciones por la excelente presentación y por el valioso y arduo trabajo que realizan en el día a día, en el cuidado y tratamiento del pie diabético. Y bueno, todos diciendo que fue excelente y muy práctico la reunión de hoy. Así que bueno, para ir cerrando, quiero agradecer a todos los participantes, a las sociedades que también hoy participan y que representan la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización y Heridas, a la Sociedad Argentina de Infectología, a la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Pie y Pierna, a todos los participantes que están acá presentes y en forma virtual, a los laboratorios que auspiciaron, Casasco y Montpellier, y invitarlos a la próxima reunión, que va a ser el 6 de octubre a las 19:30, y vamos a tener el tema de post-europeo y post-americano de diabetes. Así que bueno, buenas noches a todos, muchas gracias.